Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos aquí en la televisión pública pampeana acompañándolos a través de Estudiar Cuidándonos. Esta propuesta del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, donde le brindamos diversos contenidos, no solamente aquí en este espacio televisivo, sino también, por supuesto, a través de las diversas plataformas virtuales que ustedes pueden navegar y hacerse allí de muchísima más información y recursos educativos para seguir acompañándolos. Hoy vamos a compartir lo que es la última de las charlas del ciclo interactivo, la gestión directiva en tiempos de no presencialidad, presencialidad escolar, esta idea de la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. Esta charla va a estar a cargo de la licenciada Estela Soriano y el tema puntual es de la respuesta educativa en la emergencia al proyecto colectivo. Lo vemos. Y aquí decíamos, ¿no?, esta especie de curva de esta respuesta individual más caótica a la institucionalización, al armado de reuniones, ¿no? Estas reuniones sincrónicas que permitieron ir armando este equipo, acordando, organizando los tiempos, los espacios, los cronogramas, los modos de vincularnos con los alumnos y también viendo y empezando a detectar aquellos que no se podían conectar. Pero, por otro lado, y hablaba de una curva, para finalizar este periodo, antes de las vacaciones de invierno, que es un corte habitual, que se suele hacer siempre, ¿no?, parte de nuestro esquema de trabajo, de nuestra organización de los tiempos, observamos como una especie de decaimiento, de cansancio, de falta de construcción de sentido a veces, ¿no?, por algunos estudiantes o las familias, ¿no?, los docentes mismos, ya sentir el cansancio, y esto es importante visibilizarlo desde el punto de vista de la gestión para poder ponerle palabras, para poder afrontarlo y al mismo tiempo pensar que desde allí, ¿no?, desde la necesidad de restituir este sentido de apoyar y acompañar, vamos en parte a encontrar familias, chicos que tal vez necesiten de algunos acompañamientos especiales. Entonces, la pregunta es, ¿qué emerge en este periodo? Y en primera instancia, lo que podemos ver es que emerge una fuerte mirada de acompañamiento, de conducción, de sostener esta continuidad pedagógica, pero desde un lugar más de experimentación, ¿no? Y aquí aparecen la experimentación sobre formatos alternativos, sobre modos de pensar la comunicación con las familias, de tramitar nuestra propia nacionalidad, ¿no?, que también estamos preocupados, asustados, ¿no?, todo esto que le pasa a los alumnos también nos pasa a los docentes, y cómo gestionar, ¿no?, en este escenario. En este espacio, entonces, aparece aquí una primera conclusión para mirar lo pedagógico. Primero, recuperar y poner en valor todas estas experiencias que se han desarrollado, pero desde un lugar, primero, de mucho reconocimiento a todo este compromiso y a esta imaginación pedagógica puesta en juego para hacer frente a este momento, y precisamente desde esta mirada poder reconocer qué de estas prácticas pedagógicas, didácticas, nos han servido, han resultado interesantes y potentes para poder desarrollar la enseñanza y el aprendizaje, y cuáles son más de carácter para poner en cuestión, suspender, y otras que tal vez debamos mejorar o profundizar. Pero es desde acá, desde el reconocimiento de lo que hemos hecho, de lo que hemos sostenido, ¿no?, desde lo que se ha podido enseñar, de lo que nuestros alumnos han podido aprender, que vamos a pararnos para pensar la nueva tarea que se nos viene ahora, ¿no?, de cara al inicio de esta posibilidad de retomar, de restituir lo escolar de una manera escalonada, en términos de lo que vamos a llamar una agenda, ¿no?, la construcción de una agenda para esta nueva presencialidad. Y esto es tarea central del equipo directivo en esta etapa, que ya se ha comenzado a reunir, que
probablemente en las semanas próximas ya se incorporan los docentes, entonces es necesario pensar esta agenda pedagógica, didáctica, para proponer unos desafíos. Como les decía, aquí no vamos a desarrollar todos hoy, pero vamos a intentar focalizar algunos de ellos de cara a definiciones que también en el plano nacional se han realizado. Hoy, como muy nuevitas, tenemos nuevas resoluciones para pensar las decisiones curriculares, para pensar la evaluación. Entonces, algunas cuestiones es interesante que podamos pensar juntos. Y aquí tenemos como una primera cuestión que aparece como lección aprendida, si cabe la palabra, de esta primera etapa, que es la convicción, la creencia de muchos docentes y muchos estudiantes de que se ha podido hacer poco, o al menos no todo lo que se deseaba, que hay muchos contenidos que no se han podido abordar, que la mediación, la retroalimentación de estos aprendizajes fue difícil, de un primer momento en que partimos de dar actividades y que nuestros alumnos no las devolvían, ¿no? Darnos cuenta que dar actividades no es dar clase solamente, que requiere de otros procesos, y la retroalimentación, la ida y la vuelta, esto ha sido bastante complejo de sostener, ¿no? Por otro lado también la mediación de los docentes y del grupo se ha visto como menor, no ha sido tan fácil poder intervenir, mediar en este proceso, y muchas veces vemos como una prevalencia de formatos más ligados a la presencialidad que es necesario revisar, e inclusive a propuestas más tradicionales, que es lógico que surge esta necesidad de garantizar la explicación y la ejercitación del alumno, pero también es necesario reponer, y esto es un tema para discutir con los equipos directivos, cómo poner en valor una manera de entender el aprendizaje que reponga la actividad del alumno, las posibilidades de construir este vínculo con el conocimiento, y sobre todo de conectarse con otros aspectos que hoy son centrales y hacen en la construcción de nuestra subjetividad, que es la emocionalidad, ¿no? Que va acompañando todos estos procesos. Sabemos que para todos los niveles es muy difícil poder sostener este espacio, ¿no? El espacio de una educación hasta ahora no presencial. Entonces, ¿qué primeras cuestiones resultarían interesantes para la agenda de esta etapa, ¿no? Para la agenda de la gestión en esta nueva presencialidad? Primero, junto con los equipos docentes y todos los actores institucionales involucrados de manera directa en estos procesos, poder sistematizar estos saberes construidos y transformar en estos saberes, estas sensaciones, en datos que nos permitan tomar decisiones. ¿Cuántos aprendieron? ¿Qué se enseñó? ¿Cuántos aprendieron? Quiero decir, ¿cuántos se pudieron conectar, ¿no? Porque la pregunta es cuánto han aprendido, y esto vamos a volver cuando pensemos la evaluación, ¿no? Pero aquí hay una serie de preguntas para hacernos, no solo a cuántos llegamos, sino qué de lo que habíamos pensado pudimos desarrollar, con qué estrategias, de qué manera. Y para eso, necesariamente, para construir esta información cuántica y cualitativa, necesitamos saber con qué contamos. Entonces, esto supone pensar una gestión en este momento que se comprometa con lo que podríamos llamar un enfoque más ligado a la singularidad y a las redes. Es decir, pensar en una intervención no desde el déficit, sino desde lo que realmente tengo. A esto alude el enfoque de la singularidad, que viene del campo del trabajo social, ¿no? De justamente el cuidado de personas en situación de riesgo, contando con lo que su entorno ofrece, ¿no? Bueno, desde esta mirada, una mirada que pone el acento en el valor, en lo que realmente se puede, ¿no? En lo que contamos como posibilidad. Desde esta mirada interesa también organizar los equipos directivos, ¿no? Y los equipos docentes. Ver en nuestro equipo quién logra
mejor de resolver determinada situación, quien a lo mejor maneja lo tecnológico de una manera más actualizada y tal vez distribuir roles y funciones contando lo que realmente podemos hacerlo. Un poco como decía Gabriel el viernes pasado, no va a ser todos juntos todo el tiempo, sino estos acuerdos van a ser parciales y nos iremos involucrando de a poco, ¿no? Pero realmente con esta idea de aportar, de sumar. Uno de los rasgos que tiene esta nueva presencialidad, que por suerte vamos a iniciar, ¿no? Y que bueno, también sabiendo que estas etapas que describimos no son lineales, que uno puede avanzar, pero también puede haber retrocesos. Esto lo vemos en el marco de las experiencias nacionales donde muchas provincias han iniciado, ¿no? Y han tenido después que volver. Entonces, estar preparados también para eso, pero esta primera etapa se va a caracterizar por una simultaneidad de escenarios para la misma escuela, y acá va a depender de la cantidad de alumnos, las posibilidades del espacio físico, ¿no? Pero esta primera decisión, que tendría que ver con incorporar a aquellos estudiantes que están terminando la escuela primaria o la secundaria, implica manejar a nivel institucional, decimos, al menos 3 escenarios. Un escenario de presencialidad, de retorno a lo escolar, en el sentido que sugerimos inicialmente, un escenario de no presencialidad, y fíjense que no uso el término ni virtual, ¿no? Ni a distancia, porque esas son modalidades que tienen particularidades específicas, y la educación no presencial puede darse en un entorno virtual o no, puede darse en otro tipo de entorno tecnológico o con papel y material impreso o libros de la biblioteca u otros recursos que podamos acercar a los alumnos, porque si hay algo que emergió y visibilizó esta pandemia fue unas condiciones de mucha vulnerabilidad que no son creadas, que ya existían, pero que se visibilizaron y se profundizaron en este escenario. Y aquí tenemos entonces otra posibilidad, que es lo no presencial. Y un tercer escenario, que es la combinación de lo presencial y lo no presencial. Y acá, por eso me gustaba esta idea de ver estos dos espacios conectados, fluidos, ¿no? De una instancia a la otra, porque esto justamente tiene o nos puede servir para pensarlo, la idea de hibridación o combinación, como lo definen las propias resoluciones, ¿no? Y combinar supone un acto, una intervención, ¿no? Combinar dos cosas para producir otra u otras experiencias o acompañar otras experiencias. Y con esto me interesa marcar que la experiencia, ¿no? De decisión entre lo presencial y lo no presencial no tiene que ser una decisión que solamente, bueno, el lunes los chicos están en este escenario, ya no está definido por el cronograma o por esas definiciones, ni tampoco por aquella de homologar lo presencial al momento de explicar o dar la clase en términos más tradicionales, y lo no presencial será el momento de practicar o ejercitar aquello que se explicaba, ¿no? Con esta misma lógica más de la pedagogía tradicional, sino lo que aquí nos lleva, nos provoca, y esto es muy interesante para trabajarlo con los equipos docentes, es cómo combinar y con qué criterios. Entonces, esto es lo que me interesa remarcar. Lo presencial y lo no presencial tienen características propias, y entonces esta combinación va a tener que ver
con qué problemas de enseñanza resuelve mejor una modalidad u otra y tenerlo en cuenta al momento de preparar la secuencia. Cuando combinamos, veamos cuál es el sentido de aquello que vamos a ubicar en el plano de lo presencial y qué de lo no presencial. Entonces aquí podemos, en una primera cuestión, pensar que lo presencial provoca justamente esta posibilidad de discutir, de debatir, de generar intercambios con el otro, de hacer una construcción de sentidos entre todos. Entonces podremos pensar inclusive hasta con una modalidad invertida, ¿no? Ya que vamos a trabajar con chicos que están terminando un nivel, contamos con ciertas capacidades o habilidades para que puedan hacer tal vez lecturas en el plano más autónomo y en los momentos de intercambio presencial poder combinar, compartir, discutir, ¿no? Esto que llamamos, insisto, en la idea del aula invertida. Pero también la presencialidad, y esto va a ser fundamental en esta primera etapa, nos permite abordar cuestiones que tienen que ver con temas más complejos, no solo desde lo cognitivo, sino de lo emocional. Entonces, en esta primera etapa en que los vamos a recibir, que parte de esta agenda es preparar esta bienvenida, ¿no? Vamos a incluir este trabajo con las emociones que tienen que ver con esto que está afectando tan fuertemente a la infancia y a los adolescentes, a los chicos y las chicas, ¿no? Que es justamente la imposibilidad de estar con otros, de compartir, ¿no? Todo lo que llamamos la pedagogía del afecto, de la emocionalidad, de estar cerca. Hoy está cambiada. Vamos a una escuela que va a cambiar su estética, que si hacemos casi un ejercicio etnográfico de entrar, vamos a ver que ya no están los chicos en la puerta, los recreos, o sea, todo lo que hacía estas rutinas y estas escenas tan queridas y habituales en lo escolar, hoy van a estar interrumpidas. En su lugar vamos a ver otras. Y esta estética que cambia lo cotidiano, de alguna manera también cambia la manera de mirarlo, ¿no? Es decir, cambia lo que nos resulta agradable, desagradable, aceptable. Y esto, que tiene que ver con una estética, también tiene que ver con una ética, con valores, ¿no? Con los valores que se van a poner en juego en estos nuevos escenarios. Y allí es importante ver qué estéticas, qué éticas vamos a promover, a construir. Y esto es quizás uno de los primeros desafíos, construir nuevos sentidos con nuestros estudiantes a ese cuidado, que no sea vivido como una limitación, el otro como algo para temer, sino el otro en un sentido solidario, diferente, ¿no? Vamos a tener que aprender por cuidado, por afecto, por apego, a poder estar juntos de otra manera. Y aquí me interesa también retomar entonces esta idea de hibridación, ¿no? Para decidirla, para pensarla, para discutirla con el colectivo docente, diseñar problemas de enseñanza para esta intervención y abordar más detenidamente los modos, las formas en que vamos a diseñar esta propuesta en lo que refiere a estos ejes que decíamos. Miremos un poco lo que tiene que ver con el acompañamiento de las trayectorias. Y acá una primera categoría para mirar es esta que tiene que ver con la gestión del acompañamiento a lo que llamamos los desconectados, ¿no? Lo que se suelen llamar, lo escuchamos mucho, los desconectados, no solo en el sentido de desconectados porque no tienen conexión en términos de la virtualidad o internet, sino a aquellos chicos, chicas que tienen dificultades para poder seguir, acompañar lo que está ocurriendo, estamos proponiendo en clave de la enseñanza del día a día. Entonces, ¿cómo sostener, cómo reponer esta trama, este vínculo pedagógico con nuestros alumnos y alumnas? Pero hay un concepto que me interesa marcar, que seguramente ustedes van a nombrar, de Schustermacher, que se refiere, ¿no?, al estudiantado.
Este autor, que en realidad no se está obviamente preguntando por esto, sino por la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, plantea que lo que hace posible que nuestros alumnos aprendan no tiene que ver con que yo le enseñe, sino con las tareas que desde el punto de vista de la enseñanza promovemos para que los alumnos puedan desarrollar las tareas desde su lugar de aprendizaje que posibilitan apropiarse de los contenidos, y acá hablamos de contenidos en sentido amplio, ¿no? Entonces, esta idea de estudiantar tiene que ver con lo cognitivo, pero también tiene que ver con ayudarlos a que puedan situarse en la escuela, relacionarse con otros, organizar sus tiempos, organizar sus espacios, también poder sostener la atención, comprender la organización, es decir, ayudarlos a situarse en el lugar de estudiantes. Y esta va a ser una primera tarea en nuestra agenda pedagógica para el regreso, que tiene que ver con ayudarlos, ¿no?, a reponer la experiencia escolar. Por otro lado, decíamos también, en cuanto a las decisiones curriculares, el momento nos plantea un desafío importante. Primero, porque ustedes van a ver en las resoluciones y en trabajos que ya está haciendo la jurisdicción, la necesidad de priorizar estos contenidos, estas habilidades necesarias, pero también desde otra clave que tiene que ver con no proponer una propuesta como una colección, ¿no?, como una sucesión de elementos, matemática, lengua, ¿no?, y esto en el nivel que sea, sino ir a lo que podemos llamar una integración, es decir, pensar proyectos, propuestas más integradas que posibiliten abordar los contenidos de una forma, ¿no?, más posible para el alumno en su complejidad y en su interés también, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionar? ¿Cómo integrar? Bueno, vieron que hay una decisión de pensar todo este año en clave 2021. Entonces, una primera cuestión para trabajar con los equipos docentes es generar estos agrupamientos en parejas pedagógicas, por áreas, ¿no?, por departamentos, ¿no?, es decir, con la organización que cada institución se dé para poder tomar estas decisiones en base a algunos criterios que tienen que ver con las progresiones temáticas, es decir, no podemos seleccionar cualquier cosa, sino seleccionarlas en función de qué es lo que se necesita saber para poder apropiarse de un contenido en la siguiente etapa. Entonces aquí vamos a tener que ver qué secuencia vamos a proponer para seleccionar y también la significatividad de estos contenidos en términos de las problemáticas que vamos a recorrer. Aquí es muy interesante trabajar con esta idea de temas generativos, ¿no?, temas transversales que pueden tener que ver con la artística, que pueden tener que ver también con ESI, ¿no?, que es un tema bien interesante para abordar porque sabemos que nuestros chicos y chicas han estado mucho tiempo en una situación, ¿no?, en sus hogares tal vez, viviendo situaciones de vulneración de derechos, quizás también expuestos o acompañados por situaciones de mucha violencia. Entonces aquí hay algo para mirar y en el marco de la ESI podemos encontrar muchos ejes que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con problemáticas actuales, que nos pueden ayudar a organizar estas propuestas curriculares con otras lógicas que no sean solo la secuencia didáctica. ¿Tenemos que hacer todo por proyectos? Bueno, esto no necesariamente. La idea sería combinar en funciones de las necesidades que vamos detectando. Por otro lado, también pensar en estas posibilidades, ¿no?, de no imaginar como secuencia solamente el año, la anualidad, sino imaginar como decíamos antes, una combinación 2021, pero también en términos de ciclo. Y esto es importante, no tanto para el nivel primario como para el nivel secundario y sobre todo para pensar estas articulaciones entre niveles que hoy tienen mucha importancia en este escenario, sobre todo en que no se han podido hacer las articulaciones que habitualmente solemos hacer con otros tiempos y disponiendo de otros espacios. Otra cuestión a mirar, decíamos, son los formatos de enseñanza que vamos a utilizar,
que no necesariamente van a ser todos en vivo, no van a ser todos de manera sincrónica o asincrónica, sino o con el uso de tecnologías, pero lo importante es generar situaciones que sean interesantes a nuestros alumnos, que puedan promover buenas experiencias para ellos, para despertar su curiosidad, su interés, ¿no? Y por eso insistimos en el uso del arte, ¿no? Es decir, una serie de recursos que vayan más allá de lo que habitualmente configuran estos formatos escolares. Y la primera parte nos van a dar buenas pistas para saber qué es una buena clase con los recursos y con las necesidades que hoy tenemos para poder diseñar y apuntar nuestro trabajo. Pensando en la lógica de distintas puertas de entrada, ¿no? Podemos entrar en el mismo tema desde la matemática, las narrativas, ¿no? La historia, es decir, armar fuertes tramas, articulaciones. Recordemos que este ciclo de charlas fue ideado desde la Dirección General de Planeamiento y fueron transmitidas en vivo a través del Facebook del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, así que aprovechamos a agradecerles quienes se conectaron oportunamente y hacen uso también, por supuesto, y buen uso de cada uno de los recursos que desde aquí se plantean a través de las diferentes plataformas virtuales que compartimos también aquí en pantalla para que ustedes en el transcurso de la semana puedan navegar y hacerse de diversos contenidos. Nos vamos a reencontrar en breve nada más aquí en este espacio televisivo. Nos seguimos cuidando entre todos para estar muy bien. Muchas gracias.